Tengo que ver un tutorial en YouTube para aprender a ser agradecido. Tengo que acercarme a tu luz para ver lo que tú has hecho conmigo. No puedo minimizar, todas las bendiciones me las has dado en plural. Al poder respirar hoy yo me acabo de acordar de que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí no puedo. Oh. Yo te doy los planos de mi casa, cada rincón llénalo tú a ver qué pasa. Quita la reversa y todo lo que me atrasa. Quiero avanzar contigo y no seguir en pausa. No, 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 así que quiero más de ti nada más. Lléname tú, busqué afuera y no me puede llenar. Y al final llegué a pensar y realizar que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí no puedo. Oh. Donde quiera que voy, no te puedo ignorar. Cuando veo tu creación, te tengo que pensar. Y cuando yo siento el aire y miro al cielo, todos esos detalles alguien tuvo que hacerlo. Y cuando abro mis ojos otro día veo, solamente tengo que decir que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí no puedo. Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de este programa de Algo Dios Hará. Un programa, como decimos, cada edición pensado para vos y toda tu familia. En el día de hoy estoy acompañada de Marisa, que en un ratito vamos a estar hablando con ella, conociéndola más de cerca, de su vida, en las áreas que trabaja en el Ministerio de Asociación Iglesia del Señor. Pero antes de comenzar, te tengo unos anuncios que te queremos comentar. Mañana sábado 4 de noviembre se realizará una expo de Misiones 2023, la cual la apertura empieza a las 15 horas. La entrada es libre y gratuita, puedes ir con tu familia, vas a hacer un tiempo muy bonito porque hay talleres, va a haber intercesión, stand, plenaria, que se va a estar realizando a las 20 horas la plenaria. Donde va a estar esta Expo Misiones está ubicada en la calle San Martín 320, en la iglesia La Ciudad Godoy Cruz. Y algo que también te queremos comentar, que en uno de esos stands va a estar de prioridad 1, donde se van a vender venta de helados, licuados,
para poder colaborar con la Amazona Boliviana, donde estamos trabajando con la familia Kalinushka. Y también otro anuncio que te queremos dar: los viernes 10 y 24 de noviembre en la Asociación Iglesia del Señor, en la iglesia, van a haber talleres de adoración que los va a estar dirigiendo Marcos Salina, y van a ser alrededor de 1 hora aproximadamente y se van a realizar en la Iglesia del Señor a las 20 horas. Así que tenés un noviembre cargado de cosas lindas. Mañana una expo misiones donde podés conocer las diferentes lugares donde se está trabajando, realizando misiones. Y también talleres de adoración que van a estar realizándose en la Iglesia del Señor. Así que bueno, muy bienvenida Marisa. Gracias. Qué lindo tenerte con nosotros. Gracias. Compartiendo, qué bendición. Gracias, un placer estar en este lugar. Sí, gracias. Hablábamos hace un rato con Marisa que los que han nacido, esta es la 6ª edición y es la primera mujer que está sentada acá así que tiene el privilegio de ser la primera mujer que habla. Amén. Así que afuera el patriarcado. Estaban re. Así que bueno, la bendición. ¿Querés orar? Sí. ¿Para empezar? Sí. Señor, te damos gracias, Dios amado, en este tiempo que podemos servirte, también a través de las redes sociales, Señor, dar a conocer cómo vos te movés de una forma extraordinaria y sobrenatural en nuestras vidas. Bendigo la vida de Dayana, bendigo la vida de esta joven, Señor amado, que son las que trabajan, las que hacen que este tiempo sea hermoso, las que hacen, Señor amado, que podamos transmitir, Señor, a aquellos que nos ven lo que vos haces a través de tu iglesia. Señor, te doy gracias por ella, síguela usando, sorpréndelas en este año, bendito Dios, y que todo lo que se haga en este tiempo, lo que se hable, sea para llevar la gloria y la honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, así es. Bueno, Marisa, la pregunta que le hago a cada persona para comenzar: ¿quién es Marisa Antunes? Bueno, soy Marisa de Antunes. Mi apellido es Marisa Tovares y bueno, pero mi artístico es Antunes. Y bueno, yo tengo 9 hermanos, nací acá en Mendoza y bueno, y el Señor me llamó hace 21 años que conozco al Señor. Y bueno, y hoy me considero una niña mimada de mi Padre Celestial. Y bueno, soy hija de Esther Romero y Juan Tovares, que fallecidos los dos ya hace varios años. Y bueno, para la gloria de Dios tuve el placer, el privilegio de hacerlos que pudieran entregarse al Señor. Yo ya iba a la iglesia y ellos súper católicos, mi mamá me costó un poco más, pero ambos recibieron al Señor allí en su lecho de muerte. Así que bueno, la verdad que eso para mí es impactante. Y bueno, a lo largo de los 21 años orando por mi familia, por mis hermanos, y bueno, algunos de mis hermanas están yendo a la iglesia, se están congregando, sirviendo al Señor en sus áreas. Y bueno, la verdad que esas son respuestas que Dios va dando, ¿no? Su fidelidad que me sorprende. Qué bueno, ¿no? Qué bueno eso que comentabas de poder hacer que tus papás recibieran a Dios, ¿no?, en sus corazones antes de partir. ¿Fuiste la primera que empezó a ir a la iglesia o ya tenías hermanos que iban? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste vos primera a la iglesia, al Señor? Sí, vengo de una familia católica no practicante, pero que odiaban a los evangélicos. Cuando era chica vivía en Rodeo y hoy reconozco que era una hora feliz que me escapaba para ir. Y claro, me acuerdo que mi mamá nos prohibía ir y en ese momento no entendía el porqué, y hoy entiendo de que era una escuelita dominical.
Tuve uno de mis hermanos que empezó a ir a una iglesia evangélica y abandonó. Pero sí fui la primera en afirmarme, en servir y en poder transmitir esta fe, esta esperanza que tenemos en el Señor. Y eso me llevó a ser rechazada, tener burlas y dejada un poco de lado, ¿no? La verdad es que no fue como bien recibido mi cambio, mi transformación. Pero bueno, firme, ¿no? La verdad que en el Señor conocí el amor, la paz. Fui una hija rechazada por parte de mi mamá, no de mi papá, pero sí de mi mamá. Y palabras que marcaron mi vida y a través del Señor pude experimentar ese amor que no conocía de padre. Y ahí me quedé. Así que, ellos decidieron alejarse un poco, pero a medida que fueron pasando los años, como dice la palabra, que el Señor hace estar en paz aún a nuestros enemigos. Y si bien ellos no son enemigos visibles, ¿no? Sino que como enemigos espirituales, en lo que yo había creído. Y después el tiempo fue dando de que cuando tenían algún problema, alguna dificultad, yo no soy la mayor, pero siempre recurrían a mí por algún consejo, por pedidos de oración, y eso fue lindo, porque el Señor fue acomodando todo. Amén. Eso quiere decir que realmente eras luz en medio de la oscuridad, ¿no? Porque, como decís, cuando tenés algún problema, poder recurrir a vos. Quiere decir que estabas siendo realmente luz. Y qué bueno, ¿no? Es decir, gracias Dios porque me sacaste de acá de oscuridad y hoy puedo ser luz en mi familia, ¿no? Eso creo que reconocer, entender y ver que podemos ser luz, creo que es algo muy lindo que uno vive, ¿no? Que te das cuenta, experimentás en el Señor. Vos misma decías, no fue fácil el transcurso que viviste, del poder llegar, sufrir mucho, pero no sé, encontrar el refugio en Dios ahí. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios, no? Porque cada uno encontró a Dios o tuvo la experiencia esa que realmente te cambia. ¿A qué edad? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Que te hizo decir, no, ya esto no. Fui abusada a los 15 años y no lo pude contar, porque en lo que pasó en esa noche no llegué a dormir. Y al otro día cuando llegué a mi casa, mi mamá me esperaba con un garrote del Chavo del 8 y me molió a palos. Entonces eso lo tragué y como que lo canalicé mal y ahí empezó una etapa de mi vida donde empecé a tomar mucho, un descontrol de lunes a lunes y estaba como perdida literalmente. Creo que el Señor me ha guardado de enfermedades, de embarazo, de todo, de accidentes. Y a la edad de 17 años conozco un chico, me quedo embarazada y me peleo con él, me separo de él y que a los 18 años fui mamá. Y ahí yo ya era amiga de Ariel, mi esposo, y ya él acepta a mi hijo, le da el apellido y ya empezamos con él a tener una vida juntos y ahí empieza mi etapa de empezar a tener hijos como conejo, porque empecé a tener uno atrás del otro. Y a la edad de 7 años muere mi hijo, pero en el transcurso de todos esos años, entre el primer año de mi hijo y los 7, hay una prima de Ariel que se llama Paola, era mi amiga de soltera, y ella iba a la iglesia y siempre me hablaba del Señor, que fuera y yo siempre rebelde, no quería saber nada. Y ya cuando muere mi hijo, ahí me encuentro como en qué pasó. Ahí es donde realmente me pregunto de dónde podía estar mi hijo, con quién, cómo era, ¿no? El más allá,
Y ahí empiezo a ir a una iglesia católica para encontrar respuestas y bueno, llegó un tiempo en el que el seguro nos hace un arreglo, entonces lo que nos paga el seguro por el accidente, teníamos la posibilidad de comprar unos terrenos ahí en Las Heras, en el barrio Tamarindo. Y el Señor es sorprendente porque teníamos 2 terrenos, donde vivo yo, sobre la calle Castelli, pero la cuadra anterior el terreno era más grande, era más amplio, entonces Ariel decía, pero este terreno es más grande, y yo le decía, no me importa, pero a mí me gusta le decía. Y terminamos comprando por el mismo precio un terreno más chico, algo ilógico. Y bueno, y resulta que 2 casas más allá estaba la iglesia evangélica. Y bueno, mi mamá me había marcado tanto que estaban locos, que eran enfermos, que era una secta, que bueno, empezaron a ir mis hijos, Gladys, la esposa del pastor Carlos Ainor, empezó a invitar a mis hijos a la escuelita dominical y ellos empezaron a ir y venían con dibujos y me contaban de las clases que les daba. Entonces yo les decía que a mí no me importaba, que fueran ellos tranquilos, pero que a mí no me molestara. Y bueno, y la verdad es que en nuestro matrimonio era una vida muy de peleas, ¿no? Los 2 vivíamos en pecado, desobediencia, y nos peleábamos mucho. Y estábamos los 2 heridos, y creo que cada uno buscaba por su lado el tener el consuelo de la pérdida de un hijo. Y cuando nos peleábamos ahí, yo decía, ¿quién nos va a separar? Porque yo viví 7 años, en el lapso de 7 años de vida de mi hijo, yo vivía en el Pihuel. Entonces por ahí cuando peleábamos, las tías de Ariel siempre nos defendían, me separaban, siempre me contuvieron, nos ayudaron económicamente. Pero allá en Las Heras estábamos solos y éramos nosotros y los niños. Entonces ya nos agarrábamos y ¿quién nos separaba? Los niños lloraban. Y ahí fue donde dije, bueno, un día Ariel sentado, había estado trabajando en la casa, me revolvió con el mate y yo le revolví con la pava hervida y el agua hirviendo. Y ahí dije, no, tengo que buscar ayuda. Así que él se metió a bañar, fue un martes, y yo dije, bueno, voy a intentar. Veía que la gente iba a orar a la iglesia, y yo dije, bueno, voy a intentar ahí, si no nos separamos. Y fui el martes, y bueno, y fui el próximo domingo, y nunca más. Ahí dije, nunca más dejo de ir, y así ha sido. 21 años, nunca más dejé de congregar. Sentí que todo lo que yo iba pensando, recuerdo que era Ana Macías, que estaba en esa reunión, y primero todos lloraban, entonces yo decía, yo me voy, yo acá no voy a llorar. Y lo tenía al Fede, que era bebé, y yo dije, a mí acá no me van a agarrar. Yo no sé en qué momento ni cómo, porque hasta el día de hoy no me entiendo. Gladys tenía al Fede alzado y yo estaba delante, no llorando, estaba esparramada en mocos ahí. Y me acuerdo que impresionante porque todo lo que yo iba pensando, Ana me lo iba respondiendo. Entonces yo decía, nunca más voy a ser feliz, nunca más. O sea, yo sentí literal, cuando murió mi hijo, que me amputaron una parte de mi cuerpo. Entonces decía que no soportaba vivir así, intenté quitarme la vida, de tomar pastillas, de cortarme, me emborrachaba, en el embarazo del Fede no me cuidé. Y Ana iba respondiendo todas esas preguntas. Y la verdad que salí de ahí, era otra Marisa. Salí de ahí, agarré unas milanesas, pan, y le dije a Ariel, nos vamos al parque. Y ese día, esa tarde, recuerdo hablar toda la tarde de lo que sentía, que era inexplicable. Y bueno, y calculo que el pobre Ariel me aguantó todo el tiempo porque yo hablaba, no lo podía explicar. No lo podía explicar, era un antes y un después. Y ahí me quedé, hasta el día de hoy, hace 21 años. Qué fuerte, ¿no? Canalizar todo desde tu abuso, la pérdida de tu hijo. No
debe haber sido fácil porque era una adolescente, joven y adulto, no vivir todo eso, pero refugiarte en Dios y poder decir, salió otra Marisa. Y ahí es realmente cómo Dios hace las cosas, cómo se encarga. Por ahí no entendemos, ¿no? El por qué o el para qué, pero bueno, al pasar de los años podemos ver. Durante esta semana Dios me había hablado de determinación y me hablaba de Daniel, ¿no? Que fue un joven que se determinó y decir, bueno, ver ahora cómo contás tu testimonio, decir, me determiné, voy y de ahí no me voy. Fue una determinación que tomaste, ¿no? Sí. De decir, me quedo, no paro y voy, de ir viendo, ¿no? Cómo Dios ha hecho las cosas, cómo empezó a llegar tu familia también. ¿Ariel empezó a ir con vos ahí nomás o hubo también un transcurso de un lapso que...? Sí, pasaron varios meses. Claro, yo cuando yo empiezo a tener los chicos y me voy a vivir al Ligüe, bueno, seguía tomando, no en la misma medida que antes, pero seguía tomando en los cumpleaños, no me emborrachaba, pero tomaba. Y bueno, y esto empezó a pasar de que empezamos a tener necesidades económicas, lo único que trabajaba era él, mis hijos eran chicos, y yo, claro, venía de pelear, de pelear literal, o sea, de tirarme de encima, de querer pegarle, y bueno, y cuando empecé a ir a la iglesia era domar esa bestia. Morir ese yo no era fácil. Mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Entonces el Señor usó mucho la vida de Gladys Ainol. Ella, todas las tardes nos sentábamos en el jardín y ella me iba hablando y me iba enseñando. Y la verdad es que para mí era una tortura los fines de semana. Yo llegaba los viernes y decía, el jueves ya empezaba y decía, ay, mañana es viernes, va a llegar tomado y va a llegar. Entonces ella, el enseñarme que no tenía que ser así, entonces ella me decía, cuando él venga, ponete a regar, ponete a limpiar y contá en tu mente, contá hasta 100, hasta 1000, para que no respondiera. Y bueno, y así hacía. Él llegaba borracho y yo sacaba la manguera y me ponía a regar, entonces no lo peleaba. Tengo que decir que Ariel nunca fue un hombre golpeador dentro de sus problemas como los míos. No era que él llegaba a maltratar a mis hijos, nada, al contrario, era yo la que los cascaba y él era el que ponía el límite, el decir, bueno, no les pegué, son chicos, pero claro, yo ya no quería vivir esa situación. Y bueno, y recuerdo que regaba y no lo peleaba y le ofrecía comida, pero por dentro yo estaba que reventaba. Y bueno, y él agarra en un momento y solo me dice, voy a empezar a ir a la iglesia con vos, me dice, a ver qué onda ahí. Y yo, chocha, saltaba de felicidad. Y bueno, y empezó a ir conmigo. Y ahí empezó también un proceso del pastor con él, empezó a ver un cambio también en él, si bien a él después le costó, porque bueno, él ha tenido mucho sube y baja en el Señor, yo he permanecido, ¿no? Y bueno, y siempre ahí para apuntalarlo, para apoyarlo, orar por él, por mis hijos, y fui aprendiendo a domar esa bestia que había en mí. Y debe haber sido difícil, ¿no? Porque parece, ¿no? Que él más te pone, más y sí. Para ver cuál es tu reacción, ¿no? Sí. Sí, entiendo. Y si bien veníamos los dos del mismo ámbito, de la misma forma, del mismo hablar, éramos amigos, él conoce todo de mí, todo conoce de mí, todo mi pasado oscuro, y eso fue lo que a mí me enamoró de él, que él nunca me levantó nada, nunca me reprochó lo que yo hacía, siendo que él conocía todo. Es más de una vez, yo borracha que no podía caminar, él me llevaba hasta la puerta de mi casa y golpeaba la puerta y se iba corriendo y yo quedaba ahí desparramada. En ese
en ese lapso él me decía de mi forma de hablar, no hables así, se escucha tan feo, sos una mujer. ¿Y qué? No, la verdad que si hubiese nacido en Las Heras, si hubiese nacido en Las Heras y no hubiese conocido al Señor en Las Heras, yo creo que andaría armada hasta los días. Porque si así nomás era bien tumbera, y él siempre me decía que no hablara así, que cambiara. Y fue un proceso, pero qué lindo, porque yo me iba poniendo metas en el Señor. Entonces mis hijos también ayudaban. Ana era la buchona de la familia, porque cuando a vos se te escapaba una mala palabra, Ana era la que decía, qué bonito, cómo adoran de abajo, me decía. Así que todas esas cosas fueron sirviendo para uno darse cuenta de que es el ejemplo, de que no es lo que decimos, sino es lo que hacemos, lo que ellos ven. Así que bueno, la verdad que el Señor ha sido muy misericordioso conmigo. Qué bueno, ¿no? Y mirar para atrás, pero recordarlo, ¿no? Como, ya está, esto Dios lo sacó, me apartó, y mirar ahora, ¿no? Para mirar solamente para decir, Dios, lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mis hijos, en mi familia, ¿no? En mi matrimonio, que vos contabas, ¿no? La transformación que hubo, también trabajando, Dios limando las asperezas, mirar y decir, gracias, ¿de dónde me sacaste? De haber puesto quien pusiste para ayudarme a salir al encuentro. Realmente es un Dios de misericordia y amor con nuestras vidas, ¿no? De poder decir gracias por esto, ¿no? Sí. Que es impresionante Dios cómo hace las cosas. La verdad que sí. Después de ser una somos 9 hermanos, pero mi mamá hubo a varios, somos pocos a los que más maltrató, digamos. Entonces siempre escuchaba que ella decía que yo iba a pagar en mis hijos todo lo que yo hacía. Y bueno, cuando conozco al Señor, esta era mi oración, ¿no? De que yo no quería vivir con mis hijos lo que yo le había hecho vivir a ellos, que los deshonré realmente, porque aunque no me sentía amada, aunque no me sentía una hija deseada, los deshonré. Entonces empezar a orar para que Dios no me permita vivir esas experiencias con mis hijos. Y el Señor, cómo fue Él, ¿no? Honrándome, porque de los 9 hermanos fui la primera que me casé. Ya tenía como 3 hijos, pero me casé. Arreglaste la vida. Sí. Fui la primera de mi familia que sus hijos terminaron el secundario. Algo tan básico, ¿no? Pero importante. Importante, porque mis sobrinos no terminaban el secundario, lo abandonaban, y mis hijos fueron los primeros, y la verdad es que así el Señor fue exaltando. Y hoy es feo comparar, pero hoy puedo decir de que en Dios se marca la diferencia, aun cuando nuestros hijos son algunos medio rebeldes. Se ve la diferencia, se nota. Cuando son nuestros hijos, y aunque estén en rebeldía, son nuestros hijos y somos hijos de Dios, entonces están en la cobertura, ¿no? Nuestros hijos no son lo mismo que los hijos del mundo, y eso lo aprendí con los años, aún en su rebeldía, pero acá hay una hija de Dios que clama por ellos, así que creo que más de una vez y muchas oportunidades, y más ahora que todavía lo haces, el doblar rodillas, orar por tus hijos, y bueno, has visto la respuesta de cada uno en tus hijos, de Dios. Sí. Es como que no te ha demostrado Dios en una sola oportunidad el amor que tiene hacia con tu vida, sino te lo demuestra continuamente, y te mima, ¿no? Y recompensa el esfuerzo que haces en Él, todo lo que realizas para Él, y lo haces con amor, porque se ve
para el Señor cómo Dios ha ido respondiendo las oraciones tuyas elevadas a Él. Sí, la verdad que no cae en saco roto, ¿no? A veces nos desesperamos, a veces queremos las cosas rápido, ya a nadie le gusta pasar por procesos de dolor, pero bueno, el Señor tiene su tiempo y después las expectativas de Él superan siempre las nuestras, entonces eso es lo lindo, ¿no? Lo gratificante en el Señor. La verdad que ha sido bueno en todas las áreas el Señor. Creo que bueno, mis hijos hoy, los que están llegando, ellos pueden ver eso. Y eso es lo lindo, de no bajar los brazos, de uno decir, bueno, permanezco, estoy, que vean una madre quejosa, enojona, de rabieta, pero una madre fiel a Dios y con pasión, ¿no? Y eso, bueno, creo que... Eso creo que también nos motiva a ellos a buscar, a hacer que vos orás y hace el cambio, ¿no? Porque lo vieron en vos y si lo hizo en mi mamá, no lo va a hacer en mí, Dios. Eso hace realmente, como decís vos, la diferencia. Nuestra vida en Cristo es totalmente diferente y no extrañás lo que antes hacías porque Dios te llena todas esas cosas. Lo que uno sentía o deseaba, Dios va sacando y va llenando, ¿no? Todo ese vacío con lo cual llenábamos antes, pero es sorprendente. Y yo una de las últimas veces que íbamos todos a la tía de mi marido y se armaba toda una galería larga y nos poníamos a jugar todos ahí al bingo. Y claro, pero a los chicos se les había hecho una adicción, entonces no se compraban la merienda en la semana para apostar en el bingo. Y no, si bien es pecado el apostar, está mal, pero era un momento de familia que vivíamos. Y la última vez que fui que lo hice, estaba sentada jugando al bingo y el Espíritu Santo, impresionante. Me acuerdo que me levanté, me fui al comedor y estaba en el sillón y me puse a llorar porque no encajaba. Te sentí como raro, como diciendo, no, me tengo que ir. Entonces yo lo siento por ahí, como una cosa en el estómago que me decían, es como cuando estás perseguido a veces hacia algo, es el espíritu que te está molestando, que donde estás o lo que estás haciendo no le agrada, ¿no? Y Ariel vino y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, me tengo que ir, yo no puedo estar acá, me tengo que ir. Y bueno, y ese domingo agarramos los chicos, era temprano, eran como a las 6 de la tarde, y me fui a mi casa, me acuerdo de meterme a la pieza a orar, a llorar, y bueno, y entender que ya no pertenecía a ese mundo, o sea, y bueno, y así me fui apartando, ¿no? Apartando. Y bueno, y creo que a los chicos les costó un poco más, a la familia, entender. Yo tengo una relación con la familia del Ariel maravillosa, o sea, yo amo la familia del Ariel, fueron los tíos presentes de mis hijos, los primos presentes en días de niños, en cumpleaños, en la familia que no tuve por parte mía, digamos, esa conexión mi mamá generó. Mi mamá, y a la vez que después nos hicimos grandes, se fue como armando como una separación, ¿no? Entonces lo que le pasaba a mi hermano era problema de mi hermano y la verdad que fue horrible. Y bueno, y en el Señor empecé a tratar de integrarme o de cosas que me enteraba, que estaban pasando situaciones, el orar, no tenía necesidad de que ellos supieran, pero bueno, Señor, orar por ellos. Y la familia de Ariel le costó mucho adaptarse porque yo iba todos los domingos, entonces de repente dejar de ir era ¿qué pasó? ¿Te hicimos algo? ¿Te dijimos algo que te dolió? Y no podía explicarle porque no lo iban a entender. Entonces, bueno, hasta que se fueron adaptando y hoy voy cada tanto y tomo mate y tengo la verdad que una relación
mejor que la que tiene Darío con su familia. Yo los adopté como míos. La verdad que una familia maravillosa, maravillosa. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo fue el perdonar a tus papás y decir, bueno, Señor, a darme el momento justo para poder hablarles de ti? ¿Cómo fue eso? Y de mi papá, el Señor me dio un sueño con él, una palabra específica que tenía que llevarle. Y bueno, y pedirle perdón a mi papá, y mi papá lo aceptó. En mi mamá fue diferente, porque aún yo ya casada, aún ya no viviendo en la casa, cuando iba ella, la verdad que tenía como una amargura, ¿no? Entonces, cuando vos ibas a verla, era como quejosa, siempre dijo palabras hirientes, como que éramos unos parásitos o gusanos, cosas así, inservibles. Y bueno, una de las veces que llego, ella dijo que ninguno servía para nada, entonces yo ahí ya me defendí. Entonces le dije de que quizás yo a ella no le servía, pero que a Dios sí, ya había empezado yo a servir al Señor. Entonces yo le decía, yo a Dios sí le sirvo, y a mis hijos. Y bueno, cuando me tocó pedirle perdón, no fue aceptado, no, dijo que ni loca me perdonaba. Y bueno, entiendo que hice mucho daño en mi rebeldía, y bueno, y entiendo de que no lo aceptó, porque primero yo pasé de ser una prostituta para ella, una drogadicta, a hacerme la santa. Ella decía que yo ya me hacía la santa, entonces no la conformaba. Y entiendo que bueno, que con los años de que cuando no se quiere, no se te quiere, o sea, no podemos hacer mucho. Y no lo aceptó al perdón. Y cuando mi papá me dijo el comentario que había habido cuando yo pedí perdón y me fui, entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento fue la que yo le dije a mi papá, no importa, papá, le dije, no te sientas mal, porque yo pedí perdón de corazón, me arrepiento de haber hecho lo que hice. Y ya allá ella que queda con esa mochila, con esa carga, ¿no? Yo fui libre. Y después fue un proceso de empezar a sanar, de perdonar y de cambiar, porque todos esos hábitos que ella tenía, yo los adquirí, yo los trasladaba a mis hijos, el tratarlos mal, el insultarlos, el usar las mismas palabras que ella. Y todo eso lo tuve que ir aprendiendo en el Señor, ¿no? Y después pedirle perdón a mis hijos también, porque lo que a mí me habían hecho, yo lo estaba haciendo inconscientemente, para mí era lo que aprendí. Porque lo viviste. Claro, entonces fue un empezar a pedir perdón y cambiar, ¿no? Que ellos vean de que ya no era la misma, pero claro, yo les di a ellos en su infancia lo que recibí. Y bueno, creo que eso fue lo que los fue atrayendo a ellos al Señor, de que fueron viendo el cambio, ¿no? La que ahora habla y no fajo, o sea, porque antes era el cachetón antes que hablarle, claro. Y bueno, y eso fue un proceso, Pero si hoy en día me faltan el respeto, el cachetón sigue estando. Disciplina. ¿No? En el nombre de Jesús, la corrección. Con la misma vara que Dios corrigió, te corrijo. Esa la conozco. Esa palabra la conozco. Sí. Antes de seguir, vamos a ir a un corte chiquitito y te dejo con Christine de Clarion, Eres Eterno. Y ya volvemos.
Pero yo anhelo el día que yo vea a mi maestro cara a cara. Y voy a ser la primera en fila marchando hacia su trono. ¿Cuántos dicen amén y se unen conmigo? A ver si se acuerdan de esta. 1, 2, 3. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor, es esperanza y salvación. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Muchas gracias. I love you. Seguimos en Algo Dios Hará y voy a estar saludando a los que se están conectando y nos están viendo. Isabel Sosa dice bendiciones, que Dios los bendiga. Clara Carmona, bendiciones. El hermano Ricardo Díaz dice Dios bendiga sus vidas, abrazos y besos de parte de Franco y familia. Un beso grande a Franquito ahí que nos está viendo. Joel Tártalo, María Elena Gómez, el pastor Valentín Tártalo, bendiciones, hermana Marisa y hermana Dayana. Cristian Cruz, bendiciones. Daniela también que lo está viendo. Rodolfo Lamas, que Dios te bendiga. Y el pastor Guillermo Puebla, bendiciones. Y les mandamos un beso a todos los que están viendo el programa. Y seguimos con más. ¿Cómo? Hace rato hablamos de cómo Dios te sacó, te transformó. ¿Cómo fue que llegaste a la Asociación Iglesia del Señor? Bueno, mis vecinos Gladys Jainol y Carlos Jainol tenían ahí una puerta abierta en su casa y bueno, y ahí me empecé a congregar con ellos y bueno, después por cosas personales de ellos que terminan cerrando la iglesia, empecé ahí un tiempo de buscar a dónde iba, de sentirme a la deriva. Y no queríamos ir a la iglesia de 5.000 lotes que estaba el pastor Ricardo Delgado, porque bueno, habían temas específicos que habían pasado en la familia del pastor Carlos que no queríamos tocarlo. Entonces fue andar vagando por las iglesias y bueno, y orando un día. A Ariel le encantaba cómo era el pastor Ricardo Delgado, siempre le gustó su humildad, su simpleza. Y bueno, entonces yo oraba y yo decía, bueno, Señor, vamos a ir a 5.000 lotes, pero si yo no quiero que Él me pregunte nada, porque yo no quería hablar de la familia pastoral. Entonces yo decía, yo no quiero hablar de ellos, que no me pregunte nada. Y recuerdo que fuimos un domingo a la tarde y estaba el pastor Ricardo Delgado, ya estaba enfermo, ya tenía cáncer, y él agarró y me dijo que éramos bienvenidos. Y dijo, no quiero saber el motivo del por qué están acá, pero son bienvenidos. Y esa para mí fue la respuesta que estaba esperando. Y ahí ya me quedé, nunca he ido a otra iglesia que no sea de la asociación, o sea, que no sea de la iglesia del Señor. Y bueno, y acá estoy, ahí al pie del cañón para servir. Y el otro día hablábamos en La Rioja con Lucy, Dani de La Rioja, me decían, ¿conoces al pastor tal y tal?
¿conoces al pastor? Digo, yo los únicos pastores que conozco es el pastor Guillermo Puebla, y el Juan Carlos Fioretti, porque no he ido a otras iglesias. Claro. Entonces le digo, no, yo los escucho nada más nombrar, pero no conozco otros pastores. Así que bueno, ellos me dieron a luz, así decir, ¿no? Una Marisa nueva, y ellos me bancarán y me criarán. que sigan. Que se jodan. Estás trabajando con hornos de ladrillos y 5.000 lotes también. También. ¿Cómo? Que cuentes un poco también ahí tu ministerio, que es grande en hornos de ladrillos ahí. Llegué a hornos de ladrillo, bueno, el pastor Ricardo Delgado ya iba a Borgollón, iba a Mathieu, y bueno, él ya estaba muy enfermo, entonces me preguntaron, porque yo empecé a dar escuelita dominical en la iglesia donde estaba. Claro, los únicos niños de la escuelita dominical eran los míos. Entonces doña Gladys me agarra y me dice que trabajara yo. Y claro, yo me los llevaba a mi casa, que vivía al lado en el comedor, y claro, mis hijos empezaron a invitar a los amigos y se empezó a llenar. Y ahí ya me empezó a gustar. Entonces, cuando se cierra la iglesia, que voy a 5.000 lotes, el pastor Guillermo me ofrece si me interesaría ir a Mathieu. Fuimos con Ariel, nos llevaron ahí a conocer el lugar, y yo que venía de una villa me encantó, así que dijimos que sí y arrancamos con una familia, la familia Jara. 7 niños por 7 años iban, y a veces llegaba ya, había cumpleaños y había que volverse. Y bueno, y después el Señor puso la inquietud en Dorita, Juan, se sumaron a la obra y servimos juntos. Y hoy en día sabemos tener 120, 150 niños. Y la verdad que es sorprendente, porque el evangelismo en ese lugar lo han hecho ellos, porque nunca hemos hecho una campaña evangelística, nunca he salido a invitar, nunca he repartido tratados, es de niño a niño. Así que la verdad que es sorprendente. Obviamente que el proyecto IT, que es lo que la merienda que se les entrega y todo, tiene mucho que ver en este tiempo de necesidad, no niego eso. Sin duda muchas de las personas que van por la necesidad que tienen, pero bueno, la palabra dice que no vuelve vacía, entonces confiamos en eso. Y allí empecé a estudiar en LAPEN, a hacer los cursos para tener herramientas para trabajar con ellos, y terminé los 6 niveles de LAPEN, terminé todos, y bueno, y después llegó una mamá, empezaron a traer los niños y los dejaban y los esperaban. Entonces una de esas mamás, que hasta el día de hoy está con nosotros, ella agarró y dijo, si los niños reciben, ¿por qué no nosotros? Y eso me desafió a tener que estudiar, a tener que prepararme, y empecé con el seminario. Y la verdad que han ido creciendo, sabemos tener 25, 30 mujeres que van llegando de la misma forma que los niños. Y la verdad que hoy en día se ha hecho un equipo hermoso. Juan, Dorita, tengo Lorena, Verónica Barrios, se ha sumado en este último tiempo Verónica Vilches, la hermana Elba, y bueno, y ahí trabajando con los niños, llevando leche, llevando la merienda, palabra, y la verdad que la fidelidad de Dios en ese lugar es impresionante. Y muchas veces el pastor Guillermo me ha ofrecido buscar un alquiler o algo, pero ¿dónde meter 150 niños? Así que bueno, muchísimo. Es un lugar al aire abierto. Me doy cuenta de la fidelidad de Dios, aún en que yo voy al baño a cada rato. Pero hace 15 años que voy a Mathieu. Jamás he tenido que correr al baño. Nunca. Y en eso yo digo, gracias Señor, porque es impresionante. Y bueno, Juan se encarga de los adolescentes, Dorita se encarga de todo lo que es la merienda, cómo repartir. Y bueno, Karen también está ahí con los chicos
entre 8 y 12 años, ella tiene todo eso. Yo estoy con los más chiquititos. Y ahora Diego también está ahí ayudándolo a Juan. Como Juan está con Filadelfia, muchas veces Diego se queda con los jóvenes. Fede está yendo, él nos lleva la merienda a cada grupo para repartir. Así que agradecida. Hace 2 domingos fue de Ezequiel, mi hijo, a ver Matthew. Yo los llevaba de chiquito, entonces ahora para él era impresionante ver la cantidad de gente, y también se quiere sumar los sábados a ayudar. Así que ahí estamos, la familia Antunes ahí trabajando, lindo. La verdad que es como un mimo al corazón, ¿no? Impensable. La verdad que por eso te digo que Dios supera nuestras expectativas, nuestros sueños. Lo nuestro es limitado, pero cuando Dios obra es extraordinaria. Y bueno, y empezamos los miércoles. Vero Vilche me pidió de ir a hacer una reunión de oración ahí en 5.000 lotes, y bueno, y arrancamos los días miércoles, y estamos yendo con nuestra hermana Blanca ahí a tener oración los miércoles, y ya el Señor empezó a inquietar mi corazón de darle a los niños. Hay muchos niños también. Sí. Yo me acuerdo cuando éramos unos niños chiquititos, sí. ¿no? La necesidad también ahí es grande. Sí, es grande. Y empezamos los viernes, y empezamos con 15 a 20 niños, ahora se van a ver 55, 65. El problema, o sea, la diferencia de 5.000 lotes a Matthew son 10 minutos caminando, pero los caracteres de los niños hay más agresivos en 5.000 lotes. Entonces, bueno, orando, con Dorita nos vamos ahí media hora antes y oramos ahí que el Señor ponga paz en ellos, que nos dé a nosotros de su amor, de su gracia, porque la verdad que a veces hay algunos bastante rebeldes, y bueno, y ese ir media hora antes, y después de que terminamos ahí con los niños, también tomamos un tiempo de oración. Vamos viendo los cambios, vamos viendo el fruto, vamos viendo la respuesta de Dios. La verdad que nos sorprende. Y hoy, bueno, para yo venir acá se quedó Vero con el equipo, con Lorena. Un beso grande. Agradecidas, la verdad que la obra no sería lo mismo sin la ayuda de ellas, ¿no? Porque sería para mí imposible abarcar tantas áreas. Lorena y Verónica Barrios son mis secretarias gratuitas. Que el Señor la recompense porque... bueno, ¿no? Te da personas idóneas también para trabajar en el ministerio, ¿no? Sí. Que realmente tenés que tener gracia y amor para poder trabajar con niños y con adolescentes. Contabas que hace 15 años, 14 o 15 años que estabas trabajando en Matthew. Me imagino que ver los adolescentes que un día le diste vos la escuelita dominical, y ahora verlos, ¿no? Que permanecen. Sí. Eso también debe ser gratificante. Sí, es un gozo, es un gozo. Hay 3 o 4 de ellos, de los 7 que teníamos, que bueno, ya tienen hijos y todo, pero hará 1 año y medio, 2 años, uno de ellos, grande, me acuerdo que su mamá me llamó y me dijo que él quería que yo orara por él. Y me acuerdo que oré por él porque no podía dormir en las noches, tenía pesadillas, y bueno. Y la verdad que nosotros marcamos el corazón de las personas de tal forma que a veces no tenemos noción, no tenemos idea de lo que podemos producir en las personas. No porque yo sea especial o diferente, sino que el dedicarles el tiempo, el escucharlos, la palabra dice que no vuelve vacía, ¿no? Entonces el instruirlos de niño, de grande hacen que ellos vuelvan. Muchos de ellos me hablan por Facebook, mujeres que dejaron de ir a las reuniones, que ya no van,
pero que aún en el día de hoy me siguen hablando por privado, pidiendo consejos. Y bueno, creo que hay algo que por lo menos a mí me ha ayudado mucho en todos estos años y con cada uno de ellos, es que mi oración siempre es: Señor, enséñame a amarlos como vos los amás, porque nuestro amor es limitado. Totalmente. Y a veces estamos medio revirados, a veces estamos cansados, frustrados, entonces a veces te da ganas de mandar a pasear a algunos. Y bueno, y mi oración siempre es: Señor, enséñame a amarlos como vos los amás. Y bueno, eso hace que uno se... Qué bueno, ¿no? Porque, viste, tenemos esos días donde angustiantes o que estamos enojados o por diferentes motivos, ¿no? Pero llegás al lugar y te cambian. Cambias el chip y volvés diferente a como saliste de tu casa, porque es un abrazo de un niño o Goseño o Marisa, gracias por compartir. Bueno, a Juan ahorita, ¿no? Los chicos también están trabajando, ¿no? Pero qué bueno eso, de decir gracias, porque realmente Dios hizo algo en el lugar, ¿no? Como Dios te utiliza. Hace poco estuvimos ahí viendo y yo quedé impresionada la cantidad de niños, porque me acuerdo cuando era más chica, pero verlos ahora, y vos me contabas, él era chiquitito y ahora viene y verlos, qué lindo, ¿no? Poder verlos que permanecen también. Y que bueno, algunos han sido papás y seguramente también te llevan sus hijos a la escuelita. Tengo Juan ahí, Juan Jara, que sus dos nenas iguales son un calco a él, hermosas las dos, y ellas están conmigo porque son chiquitas. Cuando llegamos a ese lugar, siempre Torito, un nene que tenía leucemia, y cuando llegamos estaba desahuciado en el Noti. Y después fue un caso que se hizo muy conocido, porque cuando a él, en ese tiempo empezamos a orar, pedimos oración en la iglesia y el Señor lo sanó. Ya cumplió los 18 años, hoy está con Juan, juega la pelota, tengo todas sus hermanitas. Y la verdad que verlos jugar es un milagro. Y recuerdo toda esa etapa, todo ese tiempo de dolor, porque la mamá se quería reunir, no quería estar, pero bueno, las situaciones familiares por ahí no la dejaron, no le dieron como el permiso y ella no logró como afirmarse. Pero bueno, todas sus hijas van, entonces yo creo que el Señor en algún momento los va a traer como familia. Recibieron una ayuda muy grande en todo ese tiempo, todo ese proceso de Torito enfermo, y ver las chicas ya hechas unas señoritas, hablarles desde otras áreas, ahora como mujer, la verdad que es una alegría grande. La gente del lugar que ya nos reconoce, entonces lo que al principio era pelea, amenazas, que he recibido por estar ahí, por no dejar de ir, hoy en día es respeto, es un saludo. Cuando cortaron ahí las calles, la otra vez habían cortado las calles porque se había cortado la luz en un viento sonda. Entonces nos avisaron que no íbamos a poder llegar el sábado a la mañana, y Dorita ya tenía todo el auto cargado, había yogur creo esa vez, que no se podía vencer, entonces teníamos que entregarlo. Y llegar allá y todos los vecinos ahí nomás vieron quiénes éramos, entonces un hombre nos habló y nos dijo: mira, no te puedo dejar pasar por acá, por la San Martín que estaba cortada, porque si te dejo pasar a vos voy a tener problemas con los demás, pero date la vuelta por el otro lado, y por el otro lado nos dejaron pasar. Y orar ahí porque eso fue un sábado y habían dicho de que hasta el martes no iban a ir a dar la luz, y por eso era el corte de la calle. Y recuerdo que nos juntamos ahí con las mujeres, con las mamás, y dijimos: bueno, el hombre ya dio la respuesta, ¿no? Edemsa dio su respuesta de que era hasta el martes, pero bueno, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que bueno, que si Él dice la palabra, eso va a ser hecho. Y nos juntamos como grupo y oramos: Señor, que queremos que vean ellos el milagro.
salimos de la cancha, salimos de ahí, empezaron a mandar mensajes, llegó la luz, lo están arreglando. Así que eso fue alentador, no solo para mí, sino que para ellas, el ver, ¿no? Que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor lo hace. Ahí te das cuenta también lo poderosa que es la oración, ¿no? Amén. Que es real, no hay arma más poderosa que la oración. Y ahí puedes ver realmente el Dios todopoderoso que tenemos con nosotros, ¿no? Qué bueno eso, me imagino para ellos ver la respuesta tan inmediata, debe haber sido esa motivación de decir yo sigo también para vos, ¿no? Y el equipo de servicio de seguir motivarlos porque seguramente han tenido esos momentos de decir, o de hacerse la pregunta, ¿qué hago acá o para qué? Pero ver esas respuestas y decir, no Señor, tú me pusiste acá. Sí. Creo que tu historia, de dónde Dios te sacó, lo que Dios hizo, realmente lo puedes ver, Señor, permitiste todo esto para hoy poderlo hacer acá, ¿no? Seguramente ha venido más una chica a contarte, he sido abusada y vos podés hablar de cómo Dios te ayudó a perdonar, por adolescentes o niños que no han sido queridos y vos poderlos también ayudar y poder entender a las mujeres también, ¿no? De cómo poder ayudarlas a cambiar. Qué bueno que es Dios, ¿no? Amén. Sí. Más de una vez el desánimo viene. Yo hace 15 años yo no me tomo vacaciones en ese lugar y cuando Karen me ha dicho a veces, bueno, tomate estos 2 sábados y voy yo voy de visita. yo no hago nada, pero es el estar. Y a veces sí he sentido como esa necesidad de decir, bueno, estoy cansada y me agarró un sábado, me agarró fuerte el desánimo y llorar y me acuerdo de, Señor, estoy cansada, estoy agotada. Me había enterado de una serie de situaciones allí con las mujeres, entonces decía que me quedo con los niños, digo, ¿qué hago perdiendo el tiempo con ellas? No quieren cambiar, algunas, no todas, pero fue un tiempo donde el enemigo se movió ahí fuerte en la vida de ellas y yo me acuerdo que decía, bueno, de que Señor, no quiero ir, vale la pena, vale, ¿para qué preparar tanto? Vale la pena. Y en esa oración el Señor me la muestra la hermana Liliana, que es una mujer que tenemos, que camina despacito y todos los sábados llega despacito con su Biblia y se sienta. Y recuerdo haberla visto en mi oración y el Señor me decía, ella va, ella escucha, así ella sea está. por una, ¿no? Así que la verdad que llegué a la cancha y cuando llega ella siempre te da esos abrazos que te hace sentir que te extrañó en la semana y yo igual, así que es peticita, así que yo la agarré y la abracé, la apretaba y la verdad que vale la pena, vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Así es. sea de diferentes maneras, realmente vale la pena servir a Dios. ¿Qué le dirías a las personas que te están viendo y quizás vivieron por las situaciones que vos viviste o también están sirviendo y por ahí tienen esas preguntas del Señor, ¿vale la pena? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué consejos les podrías decir a los que te están viendo al respecto de eso? Que hay que permanecer, ¿no? Que Dios es fiel y en la área que Dios nos ha puesto tenemos que permanecer. No importa a veces el fruto. Yo siempre digo, fui 7 años por 7 niños, no me importaba la cantidad, nunca esperé tener 100 niños, nunca fue mi oración tampoco, de decir, Señor, ¿por qué tan pocos? Era el amor por esos 7 niños y el ir, el estar y el Señor recompensa y a veces también es un desafío porque mientras más nos da es más responsabilidad también y el serle fiel al Señor, yo muchas de las situaciones que pasé, mucho tiempo que estuve mal con Ariel y muchas veces que me tocó aconsejar
desde la parte de que yo estaba viviendo, me sentía hipócrita, decía, estoy dando un consejo que no estoy viviendo, porque te desanimás, ¿no? Pero siempre opté por, como dice la palabra, puesto los ojos en la cruz. Siempre allí recordar lo que el Señor hizo por nosotros, y hoy nosotros nos toca hacerlo por los demás. Entonces a veces cuando empezamos a servir tenemos expectativas grandes, ¿no? El querer ver un lugar lleno, el querer ver mucha gente, y eso no fue por lo menos nunca fue mi visión. Siempre mi visión fue, bueno, acá me puso con los que estoy. Al principio íbamos con un megáfono, entonces ellos escuchaban la música y ya sabían, y eso fue cambiando, ¿no? Y hoy ya saben la hora y el día, pero es permanecer, no darnos por vencidos, no retroceder, no bajar los brazos, ¿no? Y lo demás el Señor se encarga de todo. Amén. De todo. Yo hoy puedo ver a mis hijos, hoy el domingo se bautiza el pollo, que era por ahí como el más rebelde, el más duro, y hoy verlo que me manda mensajes, que le mando una prédica, que escuchó una prédica del Sinar, y le mando ayer un pequeño TikTok de Dante Gebel que hablaba, y él me dice, y yo eso ya lo vi, pero yo lo escuché con el Sinal, y entonces, como decir, estamos hablando de otro pollo, no de mi gallinero, ese pollo. Y ahí voy viendo cómo, ¿no? Yo me encargo de lo que Dios me manda hacer, y Él se encarga del resto. Totalmente, qué bueno, ¿no? Permanecer, serle fiel, y Él se encarga del resto. Muchas gracias, Marisa, por acompañarnos en esta edición. Gracias por contar tu testimonio, que incluso yo tampoco lo conocía, así que para mí ha sido una bendición. Fuera de cámara hablábamos, ¿no?, de esto. Qué bueno que es poder compartir este espacio, porque así como yo no lo conocía, seguramente hay mucha gente que no, y ha sido de bendición, y va a ser de bendición para las personas que luego lo van a poder ver. Agradecerte también a vos que nos acompañaste en este programa, que compartiste, viste, comentaste. Así que gracias por acompañarnos. Sí, una bendición, Marisa. ¿Oramos para cerrar? Te dejo a vos. ¿Qué orás? Gracias, Señor amado, gracias por este tiempo donde podemos, Señor, transmitir, Dios. Transmitir, contar, Señor, lo extraordinario, lo maravilloso, lo poderoso que eres. Cómo vos transformás, cómo vos das vida, Señor. Cuando hay huesos secos, cuando hay muerte, Señor, y donde entra tu presencia, Señor, hay gozo, hay paz, hay alegría, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de Dayana, por esto que has puesto en su corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, ayudar a que pueda permanecer, Señor, en esto que vos has puesto en ella. Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, dale estrategia. Señor, dale creatividad, Dios amado, para que esto sea, Señor, la punta de la lanza, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo este tiempo, bendigo este espacio, bendigo, Señor amado, a las personas que la ayudan, Señor, en todo lo que es este programa. Gracias, Señor, por este tiempo, por la libertad que tenemos, Dios, de poder contar, Señor, lo que vos has hecho, Señor, en cada una de nuestras vidas. Bendecimos a aquellos que se han conectado, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias a vos, porque este programa lo haces vos y yo, y el invitado también. Así que agradecerte nuevamente por acompañarnos. Agradecemos a los detrás de cámara, de producción, al director del programa, al pastor Guillermo Puebla. Agradecemos a cada uno. Y te vuelvo a recordar, mañana sábado 4 de noviembre está la Expo Misiones 2023. Y si querés más info, nos escribís al privado. Te
Te vamos a estar pasando el link donde vas a poder inscribirte a los talleres. También podemos pasarte la información de los talleres de adoración que se van a estar dictando en la Iglesia del Señor el 10 y 24 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Quien te habló, Dayana Tártalo. Bendiciones. Nos vemos próximo programa.